¿La fotografía callejera está muriendo o simplemente ya no se parece a lo que era antes? En este vídeo voy a hablar de cómo ha cambiado la fotografía callejera, de si sigue teniendo algo que ver con su origen y la posibilidad de su desaparición. Lo primero que te quiero comentar es sobre el origen de la fotografía como tal. Cuando hablamos de fotografía callejera normalmente pensamos en algo muy concreto, en personas, momentos reales capturados justo antes de desaparecer. Y tiene sentido porque gran parte del origen de la fotografía callejera nace ahí, en observar, en documentar, en salir a la calle con la intención de registrar lo que estaba ocurriendo, sin intervenir demasiado, sin construir y sin pensar tanto en la estética. Lo importante era el momento, lo inesperado, la vida tal y como era. Y muchas imágenes históricas funcionan precisamente por eso, porque muestran algo irrepetible, congelan una realidad muy concreta, un gesto, una mirada, una situación. Hay algo muy documental en esa forma de entender la calle, casi como una prueba de que ese instante existió. Y aquí aparece una pregunta bastante interesante: si sigue siendo eso la fotografía callejera a día de hoy. Porque tengo la sensación de que muchas cosas han cambiado. Yo mismo fotografío de una manera que probablemente se aleja bastante de esa idea original. Muchas veces me interesa más la atmósfera, o sea, es decir, la luz o una sensación, más que documentar exactamente lo que está ocurriendo. Hay fotos que hago donde el objetivo no es enseñar la realidad tal cual. Me interesa más interpretarla, construir una imagen que parezca casi como una escena de una película. Tiene poco que ver con el origen puro de la fotografía callejera, o al menos con cómo empezó. Entonces aparece el debate: si una imagen busca atmósfera antes que documento, ¿sigue siendo esto street photography? Si una fotografía intenta transmitir una sensación más que mostrar exactamente lo que pasó, ¿ha cambiado la disciplina? Porque quizá el punto interesante no es decidir qué está bien o qué está mal. Quizá la pregunta real es otra: si la fotografía callejera nació para documentar la realidad, ¿qué ocurre cuando una generación empieza a utilizarla para interpretarla? Ahí es donde creo que empieza todo este debate, porque tal vez la fotografía callejera no está desapareciendo, tal vez se parece menos a lo que era antes. El siguiente punto que quiero tocar: hay algo que creo que ha cambiado muchísimo en la fotografía callejera y es la intención que hay detrás de la imagen, porque antes parecía haber una prioridad muy clara, que es lo que he comentado antes, y era documentar, mostrar lo que estaba ocurriendo. Pero tengo la sensación de que hoy muchas fotos buscan otra cosa, la atmósfera, la estética. Y no lo digo esto como una crítica, de hecho, como he comentado, yo mismo hago fotografías así. Muchas veces salgo a la calle y me interesa más cómo se siente una escena que lo que está pasando exactamente. Una luz concreta, una silueta, una persona pequeña dentro del encuadre. Todo eso puede pesar más que el hecho de documentar una situación. Y aquí aparece algo muy curioso. Algunas fotos podrían parecer casi escenas de película, más interpretadas, más construidas visualmente, aunque sigan naciendo de momentos reales, porque la intención cambia. Ya no siempre es mira lo que pasó, a veces es mira cómo se sintió esto. Y esa diferencia me parece enorme, porque una busca registrar y la otra busca transmitir. Ninguna es mejor automáticamente, solo responden a ideas totalmente diferentes. También creo que Internet ha influido muchísimo. Las redes sociales, la edición, las referencias visuales. Cada vez vemos más imágenes cinematográficas, más color, más atmósfera, y eso inevitablemente cambia el cómo fotografiamos. Cambia lo que buscamos, incluso cambia lo que consideramos una buena imagen. Entonces vuelvo a la pregunta del principio: si muchas fotos actuales buscan sensación antes que documento, ¿seguimos hablando de la misma fotografía callejera de hace décadas? ¿O quizá la disciplina se ha ido mezclando con otras formas de mirar? La narrativa, el cine. Y honestamente no sé si eso es malo, pero sí creo que explica por qué algunas personas sienten que la fotografía callejera está cambiando. Porque quizá la diferencia no está en las cámaras, está en aquello que intentamos contar cuando fotografiamos la calle. El tercer bloque que te quiero comentar es que si interpretar una escena sigue siendo fotografía callejera. Aquí es donde empieza el debate de verdad, porque una cosa es hablar de cambios y otra es preguntarse si esos cambios modifican lo que entendemos por fotografía callejera. Por ejemplo, si hago una foto donde priorizo la atmósfera, la luz o una sensación concreta, ¿eso sigue siendo street photography? Lo digo porque muchas veces me pasa. Hay imágenes que hago por la calle que se parecen más a una escena de película que a una fotografía documental. Y eso es intencionado. No busco únicamente registrar. Me interesa transmitir algo. Crear cierta tensión, silencio. ¿Hasta qué punto interpretar una escena cambia la disciplina? La edición, el color, la narrativa, las referencias al cine. Hay personas que entienden la fotografía callejera casi como una prueba de realidad, algo que ocurrió, y otras entienden la calle como un lugar desde el que construir una mirada propia, una reinterpretación.
Ninguna de las dos posiciones me parece absurda, de hecho probablemente conviven constantemente, pero sí que creo que explican muchos debates actuales sobre acercarse o no, sobre intervenir, sobre la edición o incluso sobre qué fotografías son o no son street photography. Me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios qué opinas alrededor de todo esto que te estoy comentando. Yo, siendo sincero, muchas veces no sé si necesitamos poner límites tan claros, porque al final todos fotografiamos desde una forma distinta de mirar. E incluso dos personas delante de la misma escena pueden contar cosas completamente diferentes. Quizás la pregunta no sea si esto sigue siendo fotografía callejera, quizás la pregunta sea qué intenta contar realmente esta fotografía. Pasamos al punto número 4 que me parece muy importante y es sobre las redes sociales que están cambiando el cómo fotografiamos. Porque hoy no solo hacemos fotos, también las compartimos constantemente. Las comparamos, las consumimos y eso, aunque no queramos, termina afectando la forma en la que miramos. Porque poco a poco empiezas a detectar patrones, fotos que funcionan, imágenes que reciben más atención, estilos que se repiten. Y ahí aparece algo muy curioso y es que muchas fotografías callejeras empiezan a parecerse entre sí, las sombras, la silueta, los reflejos, los paraguas. Y no digo que esas fotos sean malas, de hecho me gustan muchísimo. Yo mismo hago imágenes con atmósfera o una estética muy marcada. El problema aparece cuando la intención principal deja de ser fotografiar y pasa a ser repetir algo que ya sabes que funciona. Porque entonces surge una duda, y es que ¿estamos construyendo una mirada propia o estamos reproduciendo una estética marcada? Creo que eso pasa más de lo que parece, porque es normal recibir influencias, ver trabajos de otros fotógrafos, inspirarte. El problema quizá aparece cuando esa influencia pesa más que tu forma de mirar. También pienso que las redes sociales han acelerado algo. Antes una fotografía podía quedarse contigo muchísimo tiempo y ahora vemos cientos de fotos en minutos. Todo pasa rapidísimo. Y eso cambia incluso la forma en la que construyes las imágenes. Más impacto de inmediato, más estética, menos tiempo observando. Entonces vuelvo otra vez al tema del vídeo. Si la forma de consumir fotografía cambia, probablemente la forma de hacerla también cambia. Y quizás eso influye más en el street photography actual que en las cámaras, en la técnica o en todo relacionado con este mundo. Porque puede que la fotografía callejera no esté perdiendo fuerza, sino simplemente se esté adaptando. Pasamos al último punto que te quiero comentar de este vídeo, y es que después de todo vuelvo a la pregunta que te hice al principio. ¿Está muriendo la fotografía callejera? Siendo sincero, no creo que tenga una respuesta simple, porque sí que veo cambios, y muchos. Formas distintas de fotografiar, estéticas nuevas, intenciones diferentes, pero cambiar precisamente eso no significa desaparecer. De hecho, probablemente la fotografía callejera siempre ha cambiado. Cambian las ciudades, cambian las personas, cambia la tecnología. Y al final también cambia la forma de mirar. Lo interesante es otra cosa. Hay fotógrafos que siguen entendiendo la calle como documento, como realidad pura, como un instante irrepetible. Y hay otros en los que probablemente yo me incluyo que utilizamos la calle para construir una sensación, una atmósfera, una imagen más cercana a una escena de película. Y siendo honestos, tiene poco que ver con el origen más clásico de esta disciplina. Pero existe. Forma parte de cómo algunas personas entienden hoy la fotografía callejera. Entonces quizá el debate no debería ser ¿esto es fotografía callejera o esto ya no lo ves? Porque ahí constantemente entramos en intentar decidir cómo deben mirar los demás. Y la fotografía siempre ha tenido algo muy personal, muy ligado a la interpretación, a la intención, a la forma en la que cada uno observa el mundo. Por eso quizá la pregunta importante no sea si la fotografía callejera está muriendo. Quizá la pregunta es, ¿se parece todavía a aquello que fue hace décadas? Y para mí, probablemente debo decirte que no. Pero tampoco creo que eso sea necesariamente algo malo. Tal vez significa que sigue viva, porque las cosas que están vivas cambian, evolucionan y se mezclan con otras influencias. Encuentran nuevas formas. Así que quizá la fotografía callejera no está desapareciendo. Quizá simplemente ya no intenta contar la calle de la misma manera que antes. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco un montón. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.